Bienvenidos a esta inmersión en una de las historias, fundacionales del libro del Génesis, el capítulo 37. Hola a todos. El material que tenemos delante es un comentario muy detallado y la misión de hoy es desgranar una de las dinámicas familiares más complejas e impactantes de la literatura antigua. Es que esto no es un simple relato, es un drama en toda regla, sobre celos, traición y un destino que se pone en marcha de la manera más inesperada. Totalmente. Y todo arranca con una familia rota por dentro, fracturada por un favoritismo, descarado. El patriarca, Jacob, tiene un hijo predilecto, José. El hijo de su vejez y de su amada Raquel. Exacto. Y la verdad es que no hace el más mínimo esfuerzo por disimularlo. Es que ese favoritismo es casi un acto de provocación pública. El análisis que manejamos, de hecho, hace mucho hincapié en un detalle crucial sobre la famosa túnica de varios colores. Que siempre la imaginamos como algo muy colorido y ya está, ¿no? Claro, pero es mucho más. El texto original hebreo sugiere que era una túnica ornamental, con mangas largas que llegaban hasta los pies. Ah, vale. En esa cultura, esa no era la ropa de un pastor que trabaja, era la vestimenta de la realeza, de la nobleza, de alguien exento del trabajo manual. O sea, que no es solo que le comprara el mejor regalo, es que a efectos prácticos le estaba nombrando supervisor. Justo. Era una declaración visual y pública de que José tenía un estatus superior. No era un sentimiento privado de Jacob, era una política familiar, un mensaje claro: este es el heredero de mi autoridad. Y claro, esto enciende la mecha del resentimiento. Pero el comentario señala que el odio de los hermanos tiene dos raíces muy profundas. La primera, obviamente, es esta envidia por el amor preferencial. ¿Y la segunda? ¿Que quizás es peor? La segunda es que José no se guardaba nada. El texto dice que informaba a su padre de la mala fama de ellos. Lo que conocemos como ser un chivato, vaya. Pero, ¿qué tipo de mala fama era esa? ¿Hablamos de que no cuidaban bien las ovejas o de algo más serio? Ahí es donde el análisis se pone interesante. A ver, las especulaciones van desde lo más mundano, como dices, negligencia o peleas, hasta ofensas mucho más graves. ¿Más graves cómo? Pues algunos comentaristas, incluso de tradición judía, sugieren que podría tratarse de pecados de índole sexual. No se especifica, pero se habla de inmoralidad, de prácticas prohibidas. Vaya. Si esto fuera así, la motivación de los hermanos adquiere una capa mucho más oscura. No solo odiaban al favorito, odiaban al testigo que podía destruir su reputación. Con este panorama, con una tensión familiar que ya se puede cortar con un cuchillo, a José no se le ocurre otra cosa que empezar a contar sus sueños. Es que hay que decir que sus sueños no son precisamente sutiles. Para nada. Son la definición de echar gasolina al fuego. El primero es bastante directo. Están atando gavillas de trigo y de repente las gavichas de los hermanos se inclinan ante la suya. Una metáfora de poder clarísima. Pero si ese sueño fue una provocación, el segundo ya es una declaración de intenciones cósmica. El del sol, la luna y 11 estrellas que se postran ante él. Aquí ya no habla solo de sus hermanos, está incluyendo a sus padres en la ecuación. Claro. Y la pregunta es inevitable. ¿Era ingenuidad total o había una arrogancia deliberada en contar esto? El análisis lo describe de una forma brillante. Dice que José se mostró más profeta que político. Me parece perfecto. Es decir, puede que tuviera una visión genuina de su futuro, pero le faltaba la inteligencia social para saber cómo y cuándo comunicarla. Y la reacción de los hermanos es de un desprecio absoluto. El texto recoge su pregunta: ¿reinarás tú sobre nosotros? Para ellos es la confirmación final de que el señorito de la familia se cree literalmente el centro del universo. Sin embargo, la reacción del padre es distinta. Jacob lo reprende en público, pero de una forma muy suave, casi para guardar las apariencias. Sí, y luego el texto añade una frase clave: mas su padre guardaba el asunto en su corazón. Ese matiz es fundamental. Muchísimo. Mientras los hermanos ven los sueños como una prueba de arrogancia, es muy posible que Jacob los viera como una confirmación divina, como una señal que justificaba su propio favoritismo. ¿Ves? No estoy loco. Dios también ha elegido a este chico para algo grande. Exacto. Así que, en lugar de apaciguar el conflicto, la reacción de Jacob probablemente lo validó internamente y echó más leña a un fuego que ya estaba fuera de control. Y ese fuego está a punto de convertirse en un infierno. La historia da un giro definitivo cuando Jacob envía a José a buscar a sus hermanos.
Están a kilómetros de distancia, en Siquem, apacentando los rebaños. Y el texto resalta la obediencia de José, que va sin dudarlo, a pesar de saber perfectamente el odio que le tienen. Incluso hay un detalle interesante en la fuente. Se apunta a una posible preocupación de Jacob que iba más allá de un simple recado. Ah, ¿sí? Sí, Siquem era un lugar peligroso para su familia. Años antes, Simeón y Leví habían perpetrado una masacre allí para vengar a su hermana Dina. Es verdad. Así que es posible que Jacob temiera una represalia y enviara a José a comprobar que todo estaba bien. ¡Qué ironía! Se preocupaba por un peligro externo cuando la verdadera amenaza mortal estaba dentro de su propia familia. Tal cual, los hermanos ven a José acercarse a lo lejos y ese odio acumulado cristaliza en un plan. La frase que usan es escalofriante. He aquí viene el soñador. Es una frase cargada de sarcasmo y amenaza. No dicen «aquí viene José», lo deshumanizan, lo reducen a lo que más desprecian de él. Y su plan es de una frialdad total. Ahora pues, venid y matémosle, y veremos qué será de sus sueños. Hay un desafío directo a ese destino que José proclama. Creen que matando al soñador pueden matar los sueños. Pero entonces interviene una figura clave, y como señala el análisis, paradójica. Rubén, el primogénito. Digo paradójica porque, en teoría, él era el más amenazado por el ascenso de José, el que más tenía que perder. Claro, como primogénito, la herencia le correspondía a él. El favoritismo hacia José era una amenaza directa, y sin embargo es el único que intenta salvarlo. Propone un plan alternativo. No lo matéis, arrojadlo en esta cisterna. Pero su intención, como nos revela el texto, no era dejarlo morir ahí, ¿verdad? No, su intención oculta era volver más tarde en secreto para rescatarlo y devolverlo sano y salvo a su padre. Es un intento de control de daños, ¿no? Quizás busca una manera de salvar a José y al mismo tiempo recuperar el favor de su padre. Es muy probable. Es un movimiento complejo. Nos enfrenta directamente a sus hermanos, lo que demuestra que les tiene miedo, pero idea una estrategia. Es un momento fascinante. Vemos cómo las intenciones humanas, tanto las buenas como las malas, se entrelazan dentro de un plan mayor que ninguno de ellos puede ver. Y el plan, modificado por Rubén, se ejecuta con una crueldad metódica, casi ritual. Lo primero que hacen cuando José llega es arrancarle la túnica. Ese símbolo de su estatus. El comentario lo describe como una ceremonia de degradación. Al quitarle la túnica, lo están despojando de su identidad de elegido. Lo reducen a uno más, o a menos que eso. Después lo arrojan a una cisterna vacía, y entonces llega el detalle más revelador y terrible de toda la escena. Y se sentaron a comer pan. Es que hay que detenerse aquí. Acaban de dejar a su hermano en un pozo para que muera, y su reacción es sentarse a almorzar. Es de una frialdad casi sociopática. No es un crimen pasional, un arrebato. Es una tarea que han completado. El acto de sentarse a comer juntos demuestra una unidad en la decisión, una calma, una falta total de remordimiento. Para ellos el problema llamado José está resuelto. Es un momento de alivio. Y es en medio de esa calma, mientras comen, cuando surge otro líder. No es Rubén, sino Judá. Judá emerge con una propuesta que cambiará la historia. Ven pasar una caravana de mercaderes ismaelitas que van a Egipto. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Lo presenta como una especie de acto de conciencia. No sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es. Pero es una lógica puramente pragmática, no compasiva. Es no nos manchemos las manos y de paso saquemos un beneficio. Exactamente. Es una solución mucho más limpia y, desde su punto de vista, definitiva. Si lo venden como esclavo a un país tan lejano como Egipto, desaparece para siempre. Su historia, para ellos, termina ahí. Y aquí el análisis destaca la ironía suprema. El acto que ellos ejecutan para asegurarse de que los sueños de José nunca se cumplan es en realidad el único mecanismo posible para que empiecen a cumplirse. Lo envían sin saberlo al único lugar del mundo donde podría llegar a tener el poder que soñó. Es increíble. Y mientras ellos cierran el trato por 20 piezas de plata, ajeno a todo, Rubén vuelve a la cisterna esperando ser un héroe. Y se encuentra con la peor de sus pesadillas. La cisterna estaba vacía. Su reacción es de desesperación total. Se rasga las vestiduras, un signo de duelo extremo. Y vuelve a sus hermanos con una pregunta angustiada. ¿El joven no aparece? ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Como primogénito, él es el responsable final ante Jacob.
Su plan ha fracasado. Ahora, sin José y sin una historia que contar, tienen que improvisar. Y el engaño que conciben es de una crueldad psicológica terrible. Es una obra maestra de la manipulación. Sacrifican un cabrito y empapan en su sangre la túnica de José, esa misma túnica que tanto odiaban. Y se la llevan a su padre. Pero no le dicen, hemos encontrado esto, no. Le presentan la túnica ensangrentada y le hacen una pregunta fingidamente inocente. ¿Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no? Lo obligan a ser él quien llegue a la conclusión. Lo convierten en el arquitecto de su propia agonía. Es una tortura. Y el efecto es inmediato y devastador. Jacob la reconoce al instante y llega a la única conclusión posible, la que ellos habían preparado. Una mala bestia lo devoró. El comentario nos invita a imaginar el horror de Jacob, no solo la noticia de la muerte, sino la visualización de la muerte violenta de su hijo más amado. Su dolor es tan profundo que rasga sus vestidos, se viste de luto y se niega a ser consolado. Y la hipocresía de los hermanos llega a su punto culminante. El texto dice que se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, sabiendo perfectamente que ellos eran la única causa de ese dolor. Debió de ser una escena grotesca. Es el cierre de su crimen perfecto. Han eliminado a su rival, han borrado las pruebas y ahora interpretan el papel de hijos compasivos. Mientras Jacob, sumido en un sufrimiento que durará más de 20 años, declara que descenderá enlutado a la tumba. Para él, la vida ha terminado. Y el capítulo cierra el círculo de una manera magistral. Mientras Jacob llora a su hijo que cree muerto, el último versículo nos dice que José llega a Egipto. Y es vendido a Potifar, un oficial del faraón. Así que en una misma línea temporal tenemos el dolor más absoluto en Canaán y el inicio de una nueva vida, la más baja posible, en Egipto. Y el análisis señala una ironía final que se proyecta hacia el futuro. Egipto, el lugar al que José es vendido como esclavo, se convertirá en el futuro en la casa de esclavitud para toda la descendencia de Jacob. ¿Se habría imaginado el patriarca que el destino de su hijo predilecto, el que vestía la túnica de la nobleza, era ser vendido como una simple mercancía? Así termina este primer acto de una historia increíble. Hemos visto cómo los celos familiares, alimentados por el favoritismo, pueden escalar hasta la traición más absoluta. El tema central que resalta todo el análisis es cómo un periodo de profunda y total humillación se convierte en el prólogo necesario para una futura exaltación. Los hermanos creen que han puesto fin a la historia de José. Se sientan a comer, venden a su hermano, engañan a su padre y piensan, problema resuelto. Pero en realidad acaban de empezarla. Y esto nos deja con una reflexión final que se desprende de todo el material que hemos analizado. A ver, los hermanos actúan con la intención expresa, clara y deliberada de destruir los sueños de José, de anular su destino. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿y si sin saberlo sus actos de traición no fueron un obstáculo para ese destino, sino el único camino posible para que se cumpliera? Exacto. ¿Hasta qué punto las acciones que realizamos para evitar un futuro que tememos acaban siendo precisamente las piezas indispensables que lo construyen?